Un grito de corazón, donde la militancia se escucha. Tenemos acá al compañero Juan Gavassi. Bueno, como hacemos de vez en cuando, la columna económica, en el día de hoy nos va a hablar sobre el impuesto a las ganancias. Se ha estado hablando mucho, quizá estaría bueno, todo el mundo discute sobre alguna vez discutió sobre el impuesto a las ganancias. Pero está bueno saber cuánto es el mínimo no imponible, saber toda la data, compararla, y eso es lo que nos va a compartir el compañero Juan Gavassi. Juan. A ver, tenemos mucha información económica hoy. El tema que elegimos es el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque hubo, como siempre, mucha mentira a través de los medios hegemónicos. Pero a ver, antes de empezar con el impuesto a las ganancias, les interesa saber, muchos lo saben, pero ¿cómo ha crecido en estos últimos 10 años la participación del salario de los trabajadores en el PBI? Todos sabemos que el PBI es la producción total de bienes y servicios finales del país. El PBI de Argentina está en más de 2 billones de pesos, algo así como $500.000. Pero ¿qué pasa? En el año 54, por ejemplo, para hacer datos rápidos y que se entienda, en 1954, antes del golpe militar de la segunda presidencia de Perón, el salario de los trabajadores tenía una participación del 50%, ¿no? 50% de los trabajadores, 50% los dueños de las empresas, el capital. De ese pico histórico después empezó a bajar. Las distintas políticas neoliberales hicieron que en el 2001 lleguemos a que la participación de los trabajadores en el PBI fuera solamente del 35%. O sea, antes de que Perón fuera derrocado, más del 50% de ese PBI era para pagar salarios. Exactamente. En el 2001, el 35% solamente. Desocupación, etcétera, ¿Y lo demás etcétera. a dónde va? Ganancias de las empresas y de los terratenientes, de la rancia oligarquía terrateniente que tenemos, que es un tema de historia muy largo porque es desde el comienzo de la historia argentina. Claro, o sea que en No detrimento... estoy hablando del pequeño productor rural, No. para que no se confunda la gente. Pero lo que yo te quería preguntar, o sea que en detrimento del salario es justamente la mayor ganancia de estas empresas, de estas sobre todo empresas extranjeras. Claro. Dictadura militar, década de los 90 y gobierno de la Rúa. A partir del 2003 empiezan las paritarias libres, la recuperación del salario real, empieza a subir, llega en el 2006 al 41% la participación del salario de los trabajadores en el PBI en el 2006. Por ejemplo, si saltamos al 2009, 47%, si saltamos al 2011, 49%. ¿Y saben cuánto es hoy la participación de los salarios dentro del PBI? ¿Volvimos a Perón? Superamos 52,5%. Esto, que lo encontré publicado en Infobae, raramente. Lo que pasa es que Aclaremos que Infobae justamente... No, Infobae es un medio netamente masista. Agarra y te publica cosas y cosas y cosas y trata de hacer esa lógica de quedar bien con Dios y con el diablo. Pero no, esto no salió en Clarín, no salió en La Nación, y eso sí, Infobae lo veía como una mala noticia. ¿Mala noticia? Sí, porque decía, si baja la rentabilidad de las empresas, no hay clima para la inversión. Entonces ahí está el concepto Tenemos neoliberal. que invertir pero sin laburar. La inversión tiene que venir, como está viniendo con este proyecto nacional y popular, a través del incentivo del gerenciamiento del Estado que oriente la inversión privada y no a costa de ganancias extraordinarias de las empresas y de la baja del salario real. Lo que estamos teniendo, y es lamentable que algunos pocos no lo vean, es una recuperación impresionante del salario real. Superamos el récord histórico de la segunda presidencia de Perón. Y esto se relaciona con el impuesto a las ganancias. Porque como charlábamos con Fernando antes de empezar el programa, si los que más, de los que tenemos un sueldo más alto, no colaboramos con una partecita de eso en concepto de impuesto, un impuesto que existe en todo el mundo, Eso que es lo nos que te quería quieran preguntar. engañar, y que en el resto de los países del mundo es mucho más alto que en Argentina, Otra en cosa que te quería Brasil, preguntar. ni hablar en Estados Unidos, es mucho más alto que en Argentina. Si no colaboramos con un pedacito de nuestro sueldo en concepto de impuesto, ¿cómo hacemos para los que vienen mucho más atrás poder redistribuir la riqueza? Ahora, yo les voy a contar cómo está el impuesto a las ganancias hoy
De todas maneras, si tenemos tiempo, si no quedará para el lunes que viene, va a haber una modificación que ya tiene el visto bueno de la presidenta Cristina. Va a haber una modificación y el impuesto a las ganancias de los trabajadores va a bajar todavía más de lo que está, porque está más bajo que en otros países de Latinoamérica. Pero va a bajar, pues va a gravar la renta financiera. Título para después. Una cosita, eso también tiene que ver con, pregunta también pensando en el futuro y en lo que vos vas preparando, también con esto que fuertemente desde la bancada de Carlos Heller se estaba tratando de cambiar la ley de entidades financieras, ¿puede ser? Ese es un proyecto, pero hay otro proyecto concreto de modificación a la ley de impuesto a las ganancias que entra al Congreso la semana que viene. ¿Qué es grabar la renta financiera? Perdón. Grabar la renta financiera es que las ganancias de la compra-venta de títulos y acciones, de la timba financiera en la bolsa de comercio, la distribución de dividendos cuando las ganancias las empresas, en lugar de reinvertirlas, los accionistas extranjeros se la llevan, no pagaban impuesto porque la ley es de hace muchos años y los tenía exentos. Eso es grabar la renta financiera. Rentas de los bancos, de la compra-venta de especulación con la compra-venta de acciones y bonos, y distribución de dividendos de las grandes empresas, básicamente. Hago una pequeña reflexión que también a modo de pregunta. Estabas recién, me quedé pensando en el tema de lo solidario, de aportar, de lo del sueldo, ¿cómo se llama? Ahí te sale. Del impuesto a las ganancias. Yo escuché a muchos compañeros y que están en los gremios y qué sé yo, dicen, ¿por qué el impuesto lo tenemos que pagar los laburantes? Estamos hablando de una cuestión solidaria, o sea, eso te da la pauta de que algo que hablábamos hace un ratito, que los tipos dentro de su egoísmo no se dan cuenta que pagan más el aporte al gremio que de lo que están poniendo como impuesto a las ganancias. Seguro. Ahora lo vamos a ver en números. Se paga más en la cuota sindical que el impuesto a las ganancias. Además, una cosa de entrada, para los que dicen que por qué tenemos que pagar los trabajadores que tenemos altos sueldos, que tenemos esa suerte, impuesto a las ganancias, si la ganancia la tienen las empresas. Si hablamos en términos, yo sé esto, yo los explico a mis alumnos en economía, si hablamos en términos correctos, es verdad, la ganancia es lo que obtienen los empresarios. Lo que obtenemos los trabajadores no es ganancia, sino que es sueldo. Lo que pasa es que el impuesto a las ganancias, que antes se llamaba impuesto a las rentas, a los réditos, siempre estuvo mal llamado. Claro. Y en este proyecto de modificación hay un cambio en el nombre. Es así de simple. Se va a llamar impuesto a los ingresos. Claro. Porque la palabra ingreso, y esto está en cualquier manual básico de economía, engloba las rentas de los terratenientes, los alquileres, claro, las ganancias de las empresas y los salarios de los trabajadores. El salario es un ingreso y cuando es alto tiene que pagar impuesto por una cuestión solidaria. Lógico. ¿Quieren números? Dale, dale, porque sí, los números son los que terminan clarificando también las cosas. Tengo los números. Estamos todos anotando acá para que de la página de la FIP y de los recibos de sueldo de verdad, no los que leemos Llano, que ve mal con los anteojos. Yo también uso anteojos, pero trato de mirar un poquito la realidad. A ver, para resumir, porque es un poco por ahí, un poco aburrido, pero si ustedes entran a la página de la FIP, están todos estos datos. Hay un mínimo no imponible general que se le aplica a todo el mundo, a las empresas también, que es de más de 15.000 pesos mensuales. Hay una deducción, o sea, que no paga impuestos cuando alguien está casado, que es de 17.280 pesos anuales. Por cada hijo, o sea que las personas que tienen más hijos pagan menos impuesto a las ganancias, son 8.640 anuales. Y hay una deducción especial para los trabajadores, justamente, para que seamos los que menos pagamos impuesto a las ganancias, de 74.700 pesos casi, exactamente 74.649,60 anuales. Eso hace que si vos lo sumás todo y lo dividís por 13 sueldos, 13 porque cuento el aguinaldo, el total de deducciones mensuales para el trabajador soltero es de 8.270. Eso quiere decir que ningún trabajador soltero que gane hasta 8.270 pesos de bolsillo paga impuesto a las ganancias. Vamos a repetirlo para que quede claro, porque hay gente que se lo decís 5 veces y no queda. Pero al que le están cobrando eso lo están cagando, punto. O sea, que revea la situación. Para que te hagan el descuento, tenés que cobrar a partir de 8.270. Si sos soltero. Si sos soltero. De bolsillo, claro, ¿no? Dijiste. De bolsillo, mano, neto. De bolsillo, neto. Y si sos casado, tenés que ganar más de 9.600 de bolsillo, estoy hablando. En mano, otra vez reiteremos, en mano. Con los descuentos hechos.
Exactamente. Mira, te doy un ejemplo trabajador soltero. Bien. Suponete que tiene un sueldo bruto, ahora sí decimos el bruto, el que todavía no tiene los descuentos. Un trabajador soltero que tiene un sueldo bruto de 11.000 pesos. Sí. Sobre esos 11.000, no nos olvidemos que hay descuentos previsionales, Sí. retenciones obligatorias para todos los Totalmente. que trabajamos en blanco, que son el 11% de jubilación, el 3% de obra social, el 3% para el PAMI y un 3% de cuota sindical, que no es obligatorio, pero hay sindicatos que los obligan a la Sí, gente. Yo soy claro. docente y no me obligan. Yo soy docente y no me obligan, pero los camioneros están obligados, por ejemplo. Es un 3% que les descuentan. Entonces, sobre 11.000, todo eso suma un 20% de retenciones, que no son impuestos a las ganancias, está claro. Son retenciones por jubilación, obra social, sindicato, que suman 2.100 sobre 11.000, y te queda un sueldo neto de bolsillo de 8.900, en el caso de este trabajador. Claro. Este trabajador soltero, que tiene un sueldo de bolsillo de 8.900, está superando los 8.270. Entonces, a 8.900, y esto es muy importante tener claro, se le restan los 8.270 sobre los cuales nadie paga impuesto a las ganancias. No es que te aplican el porcentaje del 9% de impuesto a las ganancias sobre los 8.900. No, es la diferencia. Esta es la gran mentira de muchos de los economistas que van a los programas de televisión y de muchos sindicalistas. No te aplican el 9%, que es el porcentaje mínimo de impuesto a las ganancias, sobre tu sueldo ni bruto ni neto, sino que el sueldo neto, vuelvo a repetir, sobre los 8.900 en este ejemplo, le restás los 8.270, que sería lo que llaman el mínimo no imponible, y a lo que queda, que en este caso son 630, le aplicás el 9% y te da que este trabajador paga 57 pesos mensuales de impuesto a las ganancias. Recuerden que hablábamos de un trabajador que tenía un sueldo bruto de 11.000, soltero, un sueldo de bolsillo de 8.900, a cual le van a restar 57 pesos por mes de impuesto a las ganancias. ¿Cuánto le restan de entre cuota sindical, jubilaciones, obra social? 2.100. ¿Repetimos 5 veces más? Clarísimo. ¿Quieren un ejemplo de un trabajador casado con 2 hijos? Sí. Trabajador casado con 2 hijos que dice que los discriminan porque tienen que pagar el impuesto y no tienen con qué mantener a los hijos. Claro, alguien que no tiene un sueldo en blanco, alguien que todavía pertenece a ese 6,9-7% de desocupados, cobra la asignación familiar por hijo, sí. Lo que te quería preguntar con respecto, como para redondear antes de pasar al otro ejemplo, ¿Cómo no? significa que si el 3% que decís vos que se cobra por sindicato hay que hacerlo sobre el sueldo bruto, Ujú. o sea que, si mis cálculos no son errados, a esa persona por sindicato le están descontando 330 pesos. 330 pesos, más o menos 5 veces más que el impuesto a las ganancias. O sea que, por ejemplo, en el caso de esta persona que se queja tanto, Hugo Moyano, Ujú. se está quejando, por ejemplo, con este ejemplo que das vos, Sí. de que a alguien le descuentan 57 pesos por mes, cuando en realidad él para su sindicato le está descontando 330. Exactamente. Bien, gracias. No más preguntas. Trabajador casado con Con 2 2 hijos. Con 2 hijos. Casó Casado con Argento. 2 hijos. Sueldo bruto, vamos a ponerle un sueldo más alto. 13.000 pesos de sueldo bruto. Qué bueno, porque hay gente que gana 13.000 Qué bueno, pesos qué bueno de sueldo saber que en la bruto. Argentina haya gente que gana Y que ese hay, sueldo. sabemos que Qué hay, bueno saber, y que se pueda quejar de esto. Seguro. Sueldo bruto 13.000 Ferroviarios pesos. también. Incluso docentes, ¿eh? Sí, docentes también. Docentes también, colegas míos. Sueldos brutos 13.000 pesos. Descuentos, jubilación, obra social, PAMI, sindicato. Todos esos 20% de 13.000 son 12.600 pesos de descuentos, pero que van para el sistema jubilatorio, tu Sí, obra sí. social y tu No, sindicato. 2.600. Entonces, si a 13.000 de sueldo bruto le restás 2.600 de estas retenciones, te da un sueldo neto, sueldo de bolsillo, de 10.400 pesos que deberías cobrar si no existiera el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Si sos casado con 2 hijos, sobre esos 10.400, vuelvo a reiterar, no se aplica el impuesto, Ujú. sino que se descuentan los 9.600 de deducciones de 4ª categoría, el llamado comúnmente mínimo no imponible. Entonces 10.400 menos 9.600
ahí te da lo que se llama la base imponible, llamamos. Claro, a lo que se le hace el descuento realmente. Exactamente, que te da 800 pesos. 10.400 menos 9.600 da 800 pesos aquí en la China. Sí. Perdón, una duda. Sí. Algo que no entendí. ¿Qué? O sea, los casados con 2 hijos tienen otro mínimo no imponible mal llamado Más de los alto, solteros. más Claro. alto porque se tiene en cuenta que tienen que mantener a los hijos. Está bien. Y la diferencia es de 1.000 y algo. En lugar de 8.270, 9.600. Claro. Para el casado con 2 hijos. 1.300 Si pesos. tuvieras 3 hijos es más alto esa deducción. Entonces quedamos en que sobre 800 pesos se calcula el 9%. Entonces este trabajador que tenía en este ejemplo un sueldo bruto de 13.000 y un sueldo neto de bolsillo de 10.400 pesos, paga 72 pesos por mes, colabora al Estado, Sí, porque está a la colaborando. sociedad, colabora con 72 pesos mensuales de impuesto a las ganancias. ¿Entonces puede decir que tienen más hijos para pagar menos impuestos? Porque si ellos dicen que hay gente que tiene hijos para cobrar la asignación, yo puedo decir que tienen muchos hijos para pagar menos Quizá impuestos. ese cálculo estaría bueno sumarle, porque ahora que se ve que una persona que gana 10.000 en mano le descuentan 72 de ganancias, 72 pesos de ganancias, quizá estaría bueno hacer el cálculo de cuánto se le da en subsidio al agua, al gas, a la luz. ¿Entendés? Estaría bueno ver cuánto le vuelve, porque eso vuelve indirectamente también. Y yo creo que es duplicado, esos 72 pesos se duplican o se triplican en el impuesto, o se cuadruplican en el impuesto. Sí, porque yo quisiera saber cuántos de motus propio o de decisión propia dijeron no queremos que nos cobren más el subsidio, porque hasta ahora se le ha sacado un montón y sabemos de que está la posibilidad de que después se pueda ir encuadrando mejor la cuestión, pero hay muchos que quizás no lo podrían haber hecho y no lo han hecho. Una cosa, no es que estamos defendiendo y justificando, sino que para discutir hay que entender qué es el impuesto a las ganancias con cifras. Porque hay gente que es totalmente injusto que te descuenten del sueldo, pero hay que entender cuánto, cómo y cómo se calcula para poder discutir. Porque hay gente que te habla, que gana 7.000 pesos, y te habla como si le descontaran a él. ¿Entendés? Y no sabe ni siquiera cuánto se descuenta. Es que Está lo bueno saber esto. Es que lo más triste es que a mí me parece que cuando se arman este tipo de digamos de paros y movilizaciones, es como que terminamos siempre de la misma manera. A los que no se les descuenta terminan haciéndole el caldo gordo a los que dicen que le descuentan fangote encima, Seguro. que ya de por sí es mentira. Miremos bien el recibo de sueldo. Exacto. Sí. Exacto. ¿Querés un ejemplo cortito y rápido? Mirá, Dale. porque eso que decían que te descontaban más de 2.000 es imposible. Sueldo bruto 20.000. 20.000. Casado con 2 hijos. Retenciones jubilatorias, obra social 4.000. Sueldo neto 16.000. Le restás 9.600 de deducción y te quedan 6.400. Ahí sí pagas un poquito más, porque la alícuota ya no es del 9%, aumenta al 23%. Entonces pagás 1.400 pesos de impuesto a las ganancias por mes. Pero para pagar 1.400 pesos de impuesto a las ganancias por mes, tenés que tener un sueldo bruto de 20.000 pesos. O sea, cobrarías 16.000 en mano. Exactamente. en mano. Menos los 1.400 de impuesto. Y eso se va a modificar, en todo caso lo hablamos la semana que viene. Bárbaro. Grande. Buenísimo. Juan, un Genial, aplauso. la verdad que- Gracias. Como siempre, No te mereces. claro, conciso y Clau, ¿tenés un contundente. saludito? Bueno, yo tengo un saludito de Fernando, te lo leo tal cual lo Sí, puedo. que tiene que ver con lo que hablábamos de justamente lo que se Exactamente. cumple en 3 años. Saludo de los putos de Diversia que recién fueron distinguidos en el Senado. Los queremos vos. y viva Perón. Otro aplauso Vamos, para todavía. ustedes. Muy bien. Y bueno, la verdad, genial. Para tener en cuenta para la discusión política, quizá para el vecino que está escuchando, que bueno, ahora entiendo un poquito más sobre el impuesto a la ganancia, porque a veces sí, suena chocante que te descuentan del sueldo, que el sueldo no es ganancia, sí, pero saber cuándo, cuánto y cómo. Claro, Y tal eso cual. está bueno. Bueno, un gusto, Juan, haberte tenido. Un gusto haber estado. Paz. No, quería decir que hoy se concretó que el centro de estudiantes es ley que debe estar en el colegio de Estado, privados y de los profesorados, ¿no? Y Estuvimos también de hablando- formación profesional, exactamente. Estuvimos hablando con Mota, con Jorge Mota y Mati Mareco. Exacto. Buenísimo. O sea que ahora no sé, ya no pueden decirle que no A los a aquellos otros directores que... Agárrense porque en el colegio Paz Núñez se viene con todo, ¿eh? Se viene con todo.
Mati Maré con el suyo. Sí, no, estos chicos son... No me hagan la campaña. No, porque tu directora Aparte dice que tienen hace todo el política. respaldo. Claro, Claro. política. La verdad que para nosotros es un orgullo que por suerte se haga ley esto, porque en los colegios del privado yo conozco a varios que no se está haciendo. Y hay derechos que, bueno, estarán en condiciones buenas, pero hay otros derechos que se están violando en las escuelas que para mí se tendrá que no violar eso. Entonces es muy importante para mí. Muy bien, Paz. Y un poquito puedo pegarle un poco a los troscos, porque con Sí. ese tema... Cosa que no quede solamente que le pega a él. Mira, Así nos vamos con los troscos. La próxima va a ser Lupi el Cabe y yo. Juan Giordano, Mota. Ya vamos. No, los troscos que tratan de que Cristina supuestamente a nosotros nos boludea, a la juventud, y no nos da la posibilidad. Quiero que me respondan ahora en los poquitos troscos que tenían en los privados, que no podían hacerse los estudiantes. A Claro, la ¿qué van a, ahora qué va a hacer, no? Y bueno. Y sí, son todos chitos de rugby. Bueno, no me van a enojar. Un último aviso. Ay, perdón. Bueno, no, dale, Ya nos terminando. están poniendo la cortina. Bueno, el miércoles 17 va a estar a las 9 de la mañana el Carne para Todos en French, entre Trubiato y Da Vinci, en Troncos del Talar. Bien. Así que si quieren comprar carne económica, Y rica. Y también avisarle a toda esa gente que cuestionaba el tema de los precios, que mañana acá en todo lo que sería todo Tigre se van a estar haciendo El programa del Mirar para Cuidar. Mirando los precios y cuidando el bolsillo de la gente. Exacto, que también es bueno que lo hagan todos, más allá de que se haga la campaña a veces oficialmente, ¿no? Es importante. así es. Cuidar nuestro bolsillo. Así es. Esto fue Un grito de corazón. Viva Perón, viva Néstor. Viva. Hasta la próxima.